Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal. Bien, muchos de nosotros nos hemos encontrado alguna vez con la necesidad de comprobar, por ejemplo, todas las especificaciones técnicas de nuestro PC, es decir, rendimiento, velocidad y demás. Comprobar a cuánto puede llegar nuestro PC, los determinados componentes que lo componen, la GPU, la CPU, los discos duros y demás. En el mercado existen muchos programas que nos pueden ayudar a comprobar este tipo de especificaciones. Yo he ido googleando y he encontrado, a mi modo de ver, que vais a ver que puede ser el mejor para saber todo este tipo de cosas de nuestro PC. Las pruebas de rendimiento o comparativas de software son técnicas utilizadas para obtener una estimación de rendimiento de equipos informáticos de algunos de sus componentes, ya sabéis, especialmente, como he comentado, la CPU, la GPU, la RAM o unidades de almacenamiento. En definitiva, también puede usarse para comprobar el funcionamiento de un determinado componente en caso de que detectemos errores o cuando practicamos con técnicas de overclock para ver las necesidades del sistema de refrigeración, por ejemplo, o fuente de alimentación, en su caso también para determinar el aumento de potencia o adelantarse a problemas futuros de las temperaturas. Es decir, que es como digo, nos hemos visto en alguna ocasión con este tipo de necesidad de conocer todo esto en nuestro PC. Bien, vamos, en la descripción del vídeo voy a dejar este link. Aquí lo veis, el programa no es otro que este tan famoso User Benchmark, que es un programa muy común, todo el mundo prácticamente lo usa. He estado googleando, como digo, y creo que puede ser el más preciso de todos los programas. La página en concreto es esta, o como digo, en la descripción vais a pulsar ese link. Simplemente vamos a descargar el programa, veis que tarda prácticamente nada. Podemos cerrar por aquí y nos vamos a ir a descargas. Tendremos este software aquí en descarga, simplemente botón de la derecha y aquí ejecutamos como administrador, le decimos que sí a los permisos y este es el programa. Vamos a minimizar esto, aquí tenemos el programa y los componentes que lo componen. Bien, pues aquí podemos ver todo en referente al procesador, gráfica, memorias, todo. Bien, simplemente el programa nos va a detectar todos los componentes que componen nuestro PC y nos va incluso a hacer comparativas de la gráfica de su procesador con los otros elementos que encuentre en Amazon. Procesador exactamente igual, gráficas, discos duros y demás. Simplemente le vais a dar a este botón que dice Run y como veis ahí empieza. Suele tardar un par de minutos, 3, dependiendo de vuestro equipo. Va a tardar un poquito más o un poquito menos. Bien, ahí ya vemos que va haciendo pruebas, toda la información de latencia, de demás, de la CPU, nuestra tarjeta gráfica, todo lo va testando de alguna manera y nos va a dar ahora una serie de datos para conocer todos los elementos que componen nuestro PC. Bien, nos va a ofrecer, fijaros que va rápido. Ahí vemos que nos dice que tengo una tarjeta 1070, aquí lo veis, y nos sale hasta con una prueba de imágenes, renderizado. Fijaros la calidad de renderizado y demás. Fijaros, es un programita muy efectivo para conocer todos los componentes de nuestro ordenador. Vamos a esperar que cargue. Bien amigos, y aquí ya nos da el resultado, nos hace un pequeño, como habéis visto, unos pequeños juegos para poder verificar y comprobar todo, cómo va la velocidad de nuestra tarjeta gráfica, de nuestro procesador y demás. Y como veis aquí nos lo indica con cuadritos donde nos dice el procesador, la memoria, y nos dice que está todo en color, como veis, en verde. Eso quiere decir que no necesita actualizarse. Aparecen estos cuadraditos en color rojo, nos está diciendo de que necesitamos quizá reemplazar la memoria o la gráfica por una un poco más potente. Nos está diciendo que funciona más o menos correctamente. Aquí nos dice los segundos, nos va dando un poco de información de todo en general, de todo la placa base, el modelo de ordenador que tenemos. Veis que es un Gamia X3, la placa es de MSI, la memoria que tenemos instalada, la velocidad, el sistema operativo que también tenemos,
en fin, una serie de datos que aquí, pues si bajamos hacia abajo, pues nos va dando, que nos dice que tenemos Intel Core i7 8700, que ahora mismo el precio en Amazon sería de este procesador de unos 330 euros, y nos dice que tiene un 86,5, un excelente, es decir, que está bien. La memoria un 88%, en fin, vais viendo por aquí la gráfica, nos dice que tenemos una Nvidia GTX 1070 Ti, que su precio ahora mismo en el mercado vendría a ser unos 275 euros. Nos dice que tiene un 93%, que está bastante bien. Podemos, como veis, ir viendo aquí la memoria que tenemos instalada. Tenemos una Samsung, una memoria Samsung SSD, como estáis viendo, PCI Express. Aquí lo estáis viendo, pues que como dice Very Good 72,2%, que está en condiciones, que cumple con las especificaciones. Aquí lo veis por esta pequeña gráfica, 84%. En fin, un montón de datos que nos ofrece este programa. Yo lo que quería era enseñaros un poco el tema del programa. Como veis, aquí podemos ir a cada apartado: CPU, GPU, SSD, HDD, memoria RAM, USB, fotogramas por segundo, en fin, un montón de opciones que tiene este fantástico programa. Bien, aquí nos dice pues los juegos que puede llegar a mover esta tarjeta gráfica y este equipo sin necesidad. Fijaros que nos incluye el Cyberpunk 2077, Fortnite, pues como digo, un montón de juegos, CSGO, el Call of Duty, el Grand Theft Auto, juegos que requieren una gran fuerza para moverlos en PC, y vemos que nos lo mueve perfectamente. Bien, aquí nos dice que para el gaming cumple, que tiene un 51%, que pasamos en la prueba, que cumple para nuestro PC para el gaming. En definitiva, muchos parámetros que estamos intentando comprender, porque yo es también la primera vez que utilizo este programa. Como estáis viendo, aquí nos dice todos los discos SSD que tenemos. Bien, si seguimos viendo, nos dice que la evaluación nos da a nuestro PC un 79%, nos dice Very Good, que está bastante bien. Aquí nos dice un precio, no sé a qué se refiere. Y pues podemos también ponerlo todo esto en español. Por ejemplo, no sé, podemos copiar todo esto, más o menos así, y traducirlo en Google pues al español. Aquí ya veis que nos hace un pequeño... pues si algo no comprendéis, pues lo podemos traducir. Por ejemplo, vamos a basarnos en esta opción última, por ejemplo del sistema operativo, le damos a traducir, nos dice Windows 10 es la versión más reciente de Windows y en nuestra opinión la mejor hasta la fecha. Pues aquí nos dice la memoria RAM, también nos dice 16 GB, es suficiente memoria RAM para ejecutar cualquier versión de Windows y es más que suficiente para casi todos los juegos. 16 GB también permite cachés de sistema y archivos muy grandes, desarrollo de software y edición, procesamiento de fotos por lotes. Bien, aquí los gráficos, pues nos dice que el 93% es una puntuación de 3D muy buena, es el negocio. Esta GPU puede manejar juegos 3D recientes a altas resoluciones y niveles de ultra detalle. Bien, y así pues podéis ir conociendo, como habéis visto, traduciendo un poco todo lo que no comprendéis, porque como veis está en inglés, yo lo tengo aquí en español, pero todo está en inglés. Como digo, podéis conocer al detalle prácticamente todos los componentes que tengáis de vuestro ordenador, por si algo no lo sabéis, y también detectar si por alguno de estos componentes, mediante este test que hemos hecho, presenta algún fallo y identificar el error. Esto por eso es muy bueno que tengáis este programita que no ocupa ningún espacio. Es un software que se ejecuta portable, no hace falta ni instalarlo en el PC. Por lo tanto, os lo recomiendo que lo descarguéis para echar mano de él en cualquier momento. Bien amigos, espero les haya servido este pequeño y sencillo vídeo tutorial en el día de hoy. Me haya explicado lo mejor que haya podido y sin nada más me despido, como digo, hasta los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.